nacional de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Estados Unidos. Bill y su esposa sirvieron como misioneros en Bolivia durante 10 años antes de comenzar a trabajar para la Sociedad Bíblica Trinitaria. Allí en Bolivia fue director de un proyecto para la revisión de la Biblia Reina Valera en español. El día de hoy estamos presentando. Bill promueve el trabajo de la SBT principalmente en América del Sur, donde ha presenciado una notable reforma durante la última década. Bill también ha traducido diferente literatura al español, literatura reformada de varias editoriales cristianas, incluida la Reformation Heritage Books. Él participó de la traducción, por ejemplo, de la Biblia de Herencia Reformada de Joel Beeke, para los cultos familiares. Nuestro hermano fue uno de los que pudo traducir esta Biblia al español. Él estudió gramática y lingüística en la Universidad de Columbia, Nueva York. Y sin más introducción, vamos a dejar a nuestro hermano que nos comparta lo que tiene para hoy. El volumen, así está. Muy bien, muchas gracias hermanos y muy bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí. Ustedes están recibiendo las primicias de nuestra Biblia porque nadie en nuestro país, los Estados Unidos, lo ha recibido todavía. Hemos presentado esta Biblia en Colombia, en Medellín, hace un mes, y en Chile, Santiago de Chile, pero ustedes son los primerísimos en recibir esta Biblia en este país porque estamos programando todavía algunos eventos, pero todavía nadie ha visto esa Biblia. Voy a explicar un poco más sobre la Biblia que ustedes han recibido un poco más adelante, pero voy a primeramente hablar sobre lo que es la reforma y el lema que se dice sola escritura. Entonces vamos a estar mirando algunas cosas de la Biblia. Ustedes saben que, bueno, que quizás no todos saben que hay 5 frases que son conocidas como las frases de la reforma. Los reformadores enseñaron muchas cosas más, no solamente estas 5 frases, pero las 5 solas. Se dicen las 5 solas porque se destaca la reforma por eso, por las 5 solas. Primero es sola gracia, en latín es sola gratia, que quiere decir la salvación se obtiene únicamente por la gracia divina. Luego tenemos sola fide, que es en latín para sola fe, que dicha gracia solo puede ser obtenida mediante la fe por la confianza en la palabra de Cristo y en la misericordia de Dios. Luego tenemos solos Cristos, que es solo Cristo, que la justificación no ocurre como fruto de nuestras obras humanas, ni tampoco como colaboración con el Espíritu Santo, sino al confiar en la persona y obra de Cristo únicamente, quien es la única fuente de la salvación, solo Cristo. Luego hay sola escritura. Estamos esta noche con la Biblia. Para acceder a la gracia es necesario que el creyente acceda a las escrituras para así leer o escuchar directa, libre y personalmente la palabra de Dios, que es la revelación de Cristo y la única guía de la vida, sola escritura. Y la última, que es la más importante, soli deo gloria, que en latín es para a solo Dios sea la gloria en todo, que todo se hace para su gloria. También esta noche estamos reunidos para glorificar a nuestro Salvador y Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son las 5 solas de la Reforma. Estamos en el mes conocido como mes de la Reforma. ¿Alguien sabe por qué se dice octubre es el mes de la Reforma? ¿Por qué octubre? Por la 95 tesis. Exacto, sí, Martín Lutero en un 17 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Por eso dice octubre siempre es un mes cuando se... También hay una cosa que es contra el Halloween. Ustedes saben que en Halloween al final de octubre se celebra mucho
con las cosas de que, bueno, Halloween quiere decir noche, víspera santa. In es como evening, que quiere decir la noche antes. Hallow es como sagrado. O sea, eso fue una superstición católico-romana. Por eso los reformadores trataron de poner como día de reforma el 31 de octubre para contrarrestar los movimientos católicos que es Halloween, que es algo muy satánico. Vamos a escuchar un poco esta noche sobre la historia de la Biblia Reina Valera, porque esta no es la primera Biblia Reina Valera para nada. Eso es una revisión, no es una traducción, sino una revisión. Quiere decir que no hemos traducido la Biblia exactamente palabra por palabra, sino hemos tomado una Biblia existente y hemos revisado para moverla para que sea más fiel como era antes. Vamos a escuchar eso en la historia esta noche. Sí, primeramente, estamos hablando sobre la historia de la Biblia Reina Valera. La primera Biblia fue de 1569, cuando Casiodoro de Reina trabajó 12 años y tradujo la Biblia al español. Esa fue la Biblia del oso. Se llama la Biblia del oso porque tiene el imprimatur como una ilustración de un oso sacando miel de abejas en la tapa. Pero creo que está más cerca, no sé. Tomamos un poco. Está bien. O sea, por eso se dice la Biblia del oso. Luego, Cipriano de Valera revisó esa Biblia. Él conoció a Reina, pero o sea, fueron casi contemporáneos, pero Reina murió y Valera revisó la Biblia de Reina para que ahora se diga la Biblia Reina Valera. Valera pasó más tiempo revisando la Biblia que Reina pasó en traduciéndola. Es que Valera, él tenía más manuscritos disponibles. Por ejemplo, el manuscrito de Hebreos, Reina no lo tenía, por eso él tradujo del latín, de la Vulgata latina, en su primera Biblia. Y Valera sí tenía los manuscritos, por eso él tradujo la Biblia completamente y él terminó el trabajo de Reina. O sea, había muchas cosas que se quedaron iguales, pero Valera era la persona que pulió el trabajo de Reina y se llama la Biblia Reina Valera, que siempre yo digo es la reina de las Biblias en español. Es una Biblia clásica. Eso fue de una época cuando había muchas Biblias saliendo, la Biblia en inglés, la King James, la Biblia holandesa, la Statenvertaling, todos salieron en esa misma época de la Reforma, porque una de las lemas de la Reforma es que la gente debería de tener la Biblia en sus manos. Ustedes saben que la Iglesia Católica Romana siempre no quería, más bien impedía que la gente leyera su propia Biblia. Dijeron, no, nosotros la leemos, nosotros la interpretamos, nosotros le decimos lo que significa cada palabra. O sea, los sacerdotes dijeron, no, ustedes no pueden entender lo que leen, es mejor que nosotros la leamos y nosotros vamos a decir lo que significa. Eso fue lo que decía Roma en aquel entonces. Por eso los reformadores dijeron, al contrario, cada persona debe tener la Biblia en sus manos. Por eso un gran movimiento de la Reforma fue traducir la Biblia en italiano, más de 28 idiomas, hungarés, el rumanés, varios idiomas, francés, portugués, holandés, alemán. Martín Lutero fue uno de los primeros. Él tradujo su Biblia en 1526. Ese fue una de las primeras Biblias traducidas a idioma vulgar. Vulgar quiere decir idioma del pueblo. Pero aquí tenemos la historia en el siglo XVI y XVII de la Biblia Reina Valera. Luego había varias revisiones porque siempre hay palabras que cambian su sentido, siempre hay palabras que a veces se pierden, se ponen arcaicas, así que había una revisión en 1862, había muchas más, pero hemos destacado las más conocidas revisiones que había de la Biblia en español. Luego había otra en Reina Valera en 1865 de Mori y Prat. Y una de las cosas de esa Biblia de Mori y Prat es que se nota que lo han tratado de
alinear esa Biblia, la Reina Valera, con la Biblia en inglés. Y nosotros no concordamos con una revisión así porque cada idioma debe tener la Biblia traducida del hebreo para el Antiguo Testamento, del griego para el Nuevo Testamento. O sea, no del inglés, porque así se pierde mucho en la traducción de una Biblia de un idioma a otro, cuando del inglés al español. Henry Pratt fue un misionero a Chile y él quería que todo el mundo tuviera la Biblia más o menos como o sea, trataron de hacer muchos anglicismos. Esa Biblia de 1865 no tiene mucha salida, esa Biblia todavía se puede conseguir. Pero en 1909 ya las Sociedades Bíblicas Unidas hicieron otra revisión en 1909 para tratar de volver la Biblia Reina Valera a su autenticidad. Gracias. A veces se me torben las palabras en español, ustedes me pueden ayudar. Sí, la Reina Valera, eso se llama la Reina Valera Antigua. Algunos de ustedes habían escuchado de la Reina Valera Antigua. Es una Biblia que todavía en México u otros países he visto iglesias que usan la Biblia Reina Valera Antigua. O sea, tiene algunas palabras arcaicas, pero es una buena Biblia y lo que es bueno de esa Biblia es nadie es dueño de esa Biblia. Se llama dominio público, por eso cada persona que quiera puede imprimir esa Biblia sin tener que pagar copyright, derecho de autor a otra persona. Esa Biblia es en dominio público. Las Sociedades Bíblicas Unidas nunca ha sacado copyright. Creo que la usan mucho en Chile también, en otros países. Hay iglesias que usan esa Biblia. Tiene algunas palabras arcaicas. Yo era misionero en Bolivia y usábamos la Biblia Reina Valera 1909 para nuestro trabajo en Bolivia. Y eso fue lo que suscitó lo que yo trabajé ahora, pero vamos a explicar un poco más adelante. Luego, en el siglo XX, había una revisión que es la más conocida, la Reina Valera 1960. Esa Biblia sí tiene copyright, nadie puede revisar esa Biblia porque eso es propiedad única de las Sociedades Bíblicas Unidas. Esa es una buena Biblia, la Reina Valera 60 es una buena Biblia, aunque sí tiene lecturas del texto crítico. Vamos a explicar lo que es eso un poco más adelante también. Esa Biblia tiene algunas lecturas del Nuevo Testamento que son de otros manuscritos que no son de las mismas, los mismos que usaron en la Reforma. Luego, en 1989, la Casa Bautista de Publicaciones sacó lo que se llama la Reina Valera actualizada, que es una Biblia que también usaba netamente el texto crítico en su traducción. Y una de las últimas fue la Reina Valera 1995, que también es de las Sociedades Bíblicas Unidas. O sea, Sociedades Bíblicas Unidas es una asociación de sociedades bíblicas, no es una sola sociedad. Nosotros somos Sociedad Bíblica Trinitaria. Hay Sociedades Bíblicas Unidas, quiere decir que son varias sociedades bíblicas que se unen sus esfuerzos y trabajan junto en traducir. Por eso hay la Sociedad Bíblica Colombiana, hay la Sociedad Bíblica Mexicana, la Sociedad Bíblica Americana. Todas esas sociedades forman lo que son Sociedades Bíblicas Unidas. Luego en 2001 sacaron, eso fue algo interesante. Hay algunos de los bautistas independientes, fundamentalistas, que siempre se afanan y se tratan de que la Biblia en inglés, en español, sea igual que la Biblia en inglés. Por eso se llama la Reina Valera purificada. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa Biblia? Es una Biblia que tuerce el español para que se alinee al inglés. Es algo que a mí me da pena porque toma una buena Biblia, la Reina Valera, y la cambian mucho para que sea más similar a la Biblia en inglés. Por eso hay algunos grupos que exaltan mucho la Biblia en inglés como si fuera el estándar y tratan de que toda la Biblia sea como la Biblia en inglés. Nuestra sociedad no es así, no creemos así. Creemos que cada Biblia sea traducida del original, no de otro idioma. Igual la Reina Valera Gómez, algunos de ustedes han escuchado, es otra Biblia, fue publicada en México por un pastor, un hermano
Humberto Gómez, muy buen hermano, tenía muy buenas intenciones. Él vio los problemas con la Biblia Reina Valera 1909 y quería cambiar esas lecturas de texto crítico, pero igual él se basó bastante en lo que es la Biblia King James en inglés. Luego sacaron la Biblia, la Reina Valera contemporánea. Eso fue una Biblia que sacaron en 2011 para usar más palabras modernas en la Biblia Reina Valera. Eso fue también de Sociedades Bíblicas Unidas. Eso fue la primera Biblia de Reina Valera que cambiaron el vosotros por ustedes. O sea, ya no tiene los pronombres de España. Yo sé que es un poco, no siempre es fácil usar los pronombres y los verbos que hicisteis, todos esos verbos son verbos que no sé si enseñan en México todavía, pero algunos países ni aún lo enseñan. Por ejemplo, en Colombia me dicen que ya los chicos en los colegios no aprenden de lo que es los verbos de España. Ahora vamos a hablar sobre el siglo XXI. Nosotros hemos comenzado el trabajo. Voy a explicar un poco cómo comenzó todo. Yo era misionero en Bolivia con mi esposa y tenía una Biblia bilingüe. La Biblia en inglés, la Biblia King James, que usó la Biblia King James, y la Biblia Reina Valera 1909. Tenía ambos en una Biblia bilingüe que tiene un idioma por un lado y de la página otro idioma por otro lado. Y siempre veía, no siempre, pero muchas veces veía versículos que eran distintos, eran diferentes. Por ejemplo, en Hechos, en Romanos 1:16 en inglés decía, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Y en español decía, no me avergüenzo del Evangelio. En Lucas 23:43 dice el ladrón de la cruz en inglés, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en español solo decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Faltaba Señor. La Biblia decía, es curioso, porque la Biblia en inglés tiene eso y la Biblia en español tiene eso. Muchas veces tenía que ver con la divinidad de Cristo. Versículos que trataban de la divinidad como Evangelio de Cristo, no estaba. Señor, o sea, refiriendo judíos al Señor, a Jesús porque Él es Señor, no decía eso en la Biblia en español. Yo comencé a escribir cartas a lo que es la Sociedad Bíblica Trinitaria en Londres, porque ellos fueron los que publicaban esa Biblia que yo estaba usando, la Biblia bilingüe. Ellos habían publicado esa Biblia. Yo escribí cartas, ¿por qué dice así en inglés? Creo que encontré más de 175 versículos que había diferencias, pero no me contestaban mis cartas. Yo seguía enviando cartas a Londres porque tenía la dirección en la parte delante de la Biblia, enviando cartas porque hay diferencias en mi Biblia en español e inglés. No me respondían. Al final, cuando yo volví, yo y mi esposa, cuando nuestros hijos ya eran más grandes y queríamos que ellos tuvieran las mismas oportunidades que nosotros habíamos tenido, nos trasladamos a los Estados Unidos y recibí una carta de Londres. Dijeron, hemos estado revisando todas sus cartas. Lo que sucede es que el presidente de aquel entonces se había enfermado, estaba fuera de trabajo por más de 3 años. Así que por eso nadie había respondido las cartas. Pero dijeron, estamos muy interesados en hablar con usted. Me llamaron por teléfono, luego uno de ellos vino a Michigan, donde yo vivo actualmente, y me hablaron y luego me invitaron a Londres para decir que estaban interesados en hacer una revisión de la Biblia Reina Valera de 1909, tratando de volverla a la fidelidad que tenía de la Biblia de 1062, pero usando un idioma sin las palabras arcaicas. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera antigua dice, Jesús es nuestra salud. En Efesios 5:25, en muchos lugares habla sobre la salud. Pero hay iglesias que enseñan el Evangelio de la salud, que usted, the health gospel, the health and wealth gospel. Así que decir Jesús es mi salud puede ser algo que nos confunde. Así que esas palabras arcaicas, nos dijeron que había una revisión y íbamos a comparar con las Biblias
de la Reforma, pero más que todo íbamos a comparar con el hebreo y el griego. Y me pidieron formar un equipo de personas expertas en traducción bíblica. Y por 2 años íbamos investigando, entrevistando a hermanos, y al final, en 2009, formamos un equipo de 5. Había 2 de España, 1 de México, 1 de Argentina, y mi persona como el coordinador del grupo en Grand Rapids, Michigan. Nos reunimos cada semana, varias veces por semana, por Skype. Skype es un programa como Zoom, es un programa y hemos pasado, nos dijeron que iba a costar como 2 años. Al final terminó costándonos 16 años de trabajo. Fue un trabajo, 5 hermanos, hemos pasado todo el tiempo revisando la Biblia, comparando con el griego, con el hebreo y con las Biblias de la Reforma. Tratamos, por ejemplo, cuando había un versículo que era muy difícil, primeramente miramos al hebreo o al griego, luego miramos a la Biblia en romanés o en italiano. Siempre miramos para ver si había una consistencia, porque hay palabras que a veces salen una sola vez en la Biblia y es difícil saber cómo traducirlas. Pero así había toda una metodología, les voy a mostrar más tarde con un diapositivo que tengo que muestra cómo hemos trabajado. Pero el primer producto que hemos terminado fue el Nuevo Testamento, que se terminó en 2016. Y eso es lo que ustedes pueden ver aquí. Eso fue nuestro Nuevo Testamento. Y luego hemos terminado el año pasado la Biblia completa. Y es lo que estamos presentando al mundo hispano. Es esta Biblia que es la Reina Valera SBT. La llamamos así porque tiene que haber una manera de distinguirla para identificarla. No es la Reina Valera de 1909, sino la 1909 revisada y actualizada, porque hemos adecuado términos que son arcaicos. Por ejemplo, la salud para salvación y palabras como Dios creó el mundo. Dios crió el mundo. No, Dios creó el mundo. Palabras que han cambiado su morfología, su sintaxis. Así, y hemos usado, como hemos hablado, el texto recibido. ¿Qué es el texto recibido? No es un solo texto en griego, eso se usa para el Nuevo Testamento. El texto recibido es una familia de textos griegos que usaban todos nuestros padres de la Reforma para la Biblia. Fueron esos textos recibidos, esas ediciones de texto recibido han sido hechos por Erasmo, por Estéfano, por Besa, por otros, los hermanos Elsevier. Hay varios textos que forman lo que es el texto recibido. ¿Qué quiere decir texto recibido? Es el texto que la iglesia ha recibido a través de los siglos. Dios preserva su palabra, Dios inspira su palabra. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspirada quiere decir respirada de Dios. God breathed, esta palabra, theopneustos. Eso quiere decir, es el aliento mismo de Dios. Dios nos ha dado su palabra y es la máxima autoridad. Lo que quiere decir sola escritura es que la Biblia es la máxima autoridad y es la misma palabra de Dios. Si la Biblia prohíbe algo, es porque Dios prohíbe. Eso es la revelación de Dios a nosotros. Este es un libro vivo, porque es el Espíritu de Dios hablando a nosotros. Si hay algo si ofendemos, si hacemos algo que está en contra de la Biblia, estamos haciendo algo que está en contra de Dios. Por eso es la última autoridad, la Biblia. Y por eso se dice sola escritura, que solo por la escritura podemos conocer a Dios. ¿Qué pasa si hay civilizaciones que no reciben la Biblia en su idioma? Eso es la soberanía del Señor. Eso es algo difícil para nuestra comprensión humana, pero hay razas que viven y mueren sin conocer la Biblia. Es imposible ser salvo sin tener la Biblia o sin haber escuchado la palabra de Dios, porque ahí está la palabra Cristo, que es el único Salvador.
si hemos usado el texto recibido durante todo el tiempo del trabajo en el Nuevo Testamento y hemos mirado Biblias que son del texto recibido. ¿Cuáles son otros textos en griego? Eso se llama el texto crítico. Para los que han estudiado en seminario, el texto crítico es también una familia de textos que han encontrado más posteriormente en el siglo XIX y lo han encontrado en el Vaticano y en otros lugares. Y son textos que son más dudosos, son más espurios, yo diría. Son textos que no tienen no tienen el aval de nuestros padres de la Reforma. Y se sabe, por ejemplo, que John Owen, que era uno de los puritanos, él sabía que existían esos textos sinaíticos, vaticanos, los conocía, pero no los usaba, porque eran más dudosos, porque su proveniencia era de Alexandria, que es parte de Egipto, donde había muchos herejes en aquel tiempo. Es una larga historia que no podemos entrar esta noche porque el tiempo no nos da, pero el texto crítico es la base de muchas Biblias actualmente. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy. También la forma de traducir. Muchas Biblias actualmente usan lo que es paráfrasis, quiere decir que ellos traducen la idea, pero nosotros usamos lo que se llama equivalencia formal, quiere decir que traducimos cada palabra. Si hay una palabra kai en griego, quiere decir i o pero, si traducimos ese i cada vez, porque está ahí en la Biblia. Creemos en lo que es la inspiración y la preservación verbal y plenaria. Entonces, verbal quiere decir que cada palabra es inspirada y plenaria quiere decir que toda la palabra de Dios nos ha sido dada, no faltan palabras. Porque hay otros como Joseph Smith de los Mormones que dicen, aquí tenemos otro testimonio. No, lo que tenemos es la inspiración verbal y plenaria, que quiere decir que es completa, no falta ni una jota ni tilde. Eso es el texto recibido. Así vamos a mostrar un poco sobre el proceso, porque me gustaría tener tiempo para preguntas y respuestas, por eso si muevo muy rápido esta noche es porque quiero que también ustedes me puedan preguntar lo que sean sus preguntas y sus dudas. Con la ayuda del Señor hemos trabajado, vamos a ver el proceso de la Biblia Reina Valera 1909, que fue nuestra base. Pues después comparamos con la 1602, después comparamos con los textos de Reina Valera y luego con los textos en hebreo griego, pero eso fue la base, Reina Valera 1909, y vamos a ver el paso hasta el 2023. Comenzamos en el año 1923, la Sociedad Bíblica Trinitaria comenzó a publicar la Biblia en 1909 y fuimos, creo que los que publicamos más de esa Biblia que cualquier otra editorial bíblica. Nosotros en la CUT, creo que en los años 90 del siglo pasado hemos publicado a veces millones por año. Hemos distribuido en México, en Latinoamérica, en todas partes. Eso fue la Biblia 1909, que todavía se puede encontrar en algunas librerías, creo que se imprime en China más que todo. Luego en 2001 la Sociedad Bíblica Trinitaria, antes que nosotros comenzáramos nuestro trabajo, hizo unos cambios ortográficos de la Biblia de la 1909, pero fue algo una revisión muy ligera, digamos, muy superficial, no había mucha profundidad del trabajo. Eso fue en 2001. Pensaban que eso iba a compensar con los problemas que había, pero todavía dejaron los textos, los versículos que tenían del texto crítico. Por eso ya decidieron comenzar el trabajo de la revisión nuestra en 2006. El equipo comenzó a trabajar en 2008-2009 y la primera publicación que hemos hecho es el Evangelio de Juan, que eso nos costó casi 3 años. Solo el Evangelio de Juan. ¿Por qué tanto tiempo para un solo libro? Porque estuvimos estableciendo las metas, la metodología y nuestros objetivos. ¿Cuál fue el plan de trabajo? Y comenzamos con el Evangelio de Juan porque podemos decir que el Evangelio de Juan es casi la Biblia en síntesis. ¿Cómo comienza?
en el principio, el verbo, ese ya comienza en el principio. El Evangelio de Juan es como la Biblia en compacto. Hemos traducido eso, nos costó casi 3 años y medio. Se publicó en 2011. Ustedes pueden conseguir ejemplares de nuestro Evangelio de Juan sin costo. Se distribuyen solamente para evangelizar. Bueno, si ustedes quieren un lote de Evangelios de Juan, yo tengo mis tarjetas de business card. Si ustedes quieren mi tarjeta, ustedes me escriben, podemos enviar sin costo Evangelios de Juan a cualquiera. Luego como hemos hablado del Nuevo Testamento, se terminó en 2016. Hemos trabajado de 2008 hasta 2016, 8 años en lo que es el Nuevo Testamento, porque el griego es donde había más dudas, eso es donde había versículos de texto crítico. En el Antiguo Testamento no había ese problema, pero en el Nuevo Testamento sí. Tuvimos que ser muy cuidadosos, revisando cada vez las palabras del Nuevo Testamento para ver que fueran del texto recibido, porque todos los padres, por ejemplo, cuando se habla de la patrística, los padres patrísticos de la iglesia siempre citaban esos textos de los mismos textos que hemos recibido a través de los siglos del Señor, como Él proveó para que tengamos la Biblia actualmente. Eso fue en 2016, el Nuevo Testamento, y luego hemos terminado otro Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios en 2018, 2020, y actualmente ya recién este año estamos estrenando, estamos comenzando a presentar nuestra Biblia Reina Valera SBT. Hemos tenido muchas conferencias a través de esos 16 años. Hemos visitado cada país de Latinoamérica, incluso Cuba. Hemos ido a cada país para presentar nuestro trabajo, explicarlo, contestar las preguntas, y a través de los años ha habido muchas iglesias que nos están siguiendo, o sea, ya tienen interés y ellos están convencidos de que la Biblia Reina Valera 1909 en primer lugar tenía algunos versículos que estaban muy cambiados y luego tenía un idioma que era bastante arcaico. Por eso ya había iglesias en todo el mundo hispano que nos están esperando, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en República Dominicana, en México, en Cuba, en Puerto Rico. En España no mucho, porque en España es algo triste. La iglesia cristiana en España está en declínio, o sea, no está creciendo mucho. No hay muchas iglesias en España, y las iglesias que hay muy pocas, pero estamos esperando, estamos orando que el Señor levante a más cristianos, a más hermanos en la fe, que Él salve a muchos más de los que están en España. Yo he escuchado que hay misioneros que van de México a España. Imagínense, antes que el Evangelio venía de Europa a nuestros países, hoy en día hay también misioneros que van de México o los Estados Unidos a Inglaterra para evangelizar. Es como al revés, porque los países más desarrollados son los que están dejando la palabra del Señor. Eso es el proceso, es el paso. Aquí explico un poco cómo hicimos esa revisión, porque fue un trabajo muy minucioso. Entonces comenzamos con revisión de cursivas y palabras, las diferencias textuales, luego había una revisión de ortografía, luego revisión lingüística de los originales, texto masorético o texto recibido. El texto masorético es el texto del hebreo del Antiguo Testamento. Luego había una lectura grupal, luego había una discusión general. Cada versículo, cada palabra hemos hablado, hemos leído en voz alta y hemos charlado. O sea, a veces pasamos un solo día en una sola coma, porque una coma puede decir mucho. A veces la coma, si se pone en un lugar o se pone en otro lugar, cambia el significado de la oración. Por eso hemos hablado mucho. Eso fue un trabajo como monje. Siempre hemos dicho, eso fue un trabajo de monje, porque hemos trabajado con letras, con palabras y con gramática por 16 años. Fue un trabajo hermoso, pero fue un trabajo que cansa la mente. Al final se preparó un documento limpio para ser revisados por los comités. Tuvimos comités en muchos países, en México,
En Argentina, en España, en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Guatemala, tuvimos comités revisando nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay palabras que para un país son aceptables que para otro país no son aceptables. Hay palabras en español que ustedes dicen en México que para otros en otro país no se dice y viceversa. Hay palabras que dicen en España o en Colombia que para ustedes en México jamás se diría. Por eso tuvimos que enviar esos documentos para que los expertos, filólogos, que son personas que estudian los idiomas, lo revisen. No sé si algunos de ustedes han conocido al pastor Julio Benítez cuando estuvo aquí en julio. Él mismo fue uno de los que nos ayudó en Colombia. Él es experto en idiomas y también en el idioma español. Yo creo que se podría decir que él es filólogo, una persona que estudia el idioma, y él sabía mucho, nos dio muchas buenas sugerencias. Eso fue, después recibimos todos sus documentos y revisamos sus sugerencias. A veces las aceptamos, a veces no, depende de lo grave que era, y después hemos revisado de nuevo. Y así hemos hecho lectura de los miembros del equipo otra vez. Hemos calculado que cada versículo de la Biblia fue leído por el equipo 26 veces. Eso fue, constantemente revisándolo de nuevo, leyéndolo de nuevo y comparándolo de nuevo para estar tan seguro. Es la Biblia, no se puede hacer errores con la Biblia. Es la santa palabra de Dios y Dios nos ha inspirado palabras exactas. Queremos que sean traducidas exactamente y fielmente como nos fueron dadas. Después hubo una discusión general, luego se preparó el documento para enviar para crear el PDF. Aquí tenemos ya lo que es la Biblia, lo que ustedes han recibido. Como digo, las primicias en los Estados Unidos, nadie en este país lo ha recibido aparte de mi persona. Yo en la oficina había una como muestra, pero estas fueron enviadas recién la semana pasada. Hace 2 semanas recibimos estas Biblias de Holanda, fueron empresas de Holanda. Alguien me preguntó aquí en la entrada, ¿por qué no tenemos las palabras de Cristo en rojo? Porque muchas Biblias tienen la palabra de Cristo en rojo. Ojo, nosotros somos sociedad bíblica trinitaria. Trinitaria quiere decir que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ponemos las palabras de Cristo en rojo, estamos destacando las palabras de una persona de la Trinidad más de otra persona. ¿Acaso las palabras del Señor, de Dios Padre, son menos importantes que la palabra de Dios Hijo? Yo creo. Por eso no publicamos Biblias con las palabras de Dios de Cristo en rojo. Porque estamos poniendo, claro, Cristo es el Salvador, pero hay igualdad en la Trinidad. No hay superior e inferior, ¿no? Es algo curioso. Yo no estoy en contra de los que tienen Biblias pero yo digo, ¿por qué? Porque alguien preguntó, ¿por qué no tenemos el rojo? Es por eso, es nuestra política. Hay políticas que van con todas nuestras Biblias y esa es una de nuestras políticas, que creemos que las palabras de cada persona de la Trinidad son igual de valor. No hay uno que pesa más ni pesa menos. Pero yo entiendo que algunos dicen que las palabras están en rojo para demostrar la sangre de Jesucristo. Está bien, no hay problema, pero nosotros lo hacemos. Ese es el equipo que se formó en Buenos Aires, Argentina, cuando éramos todavía jóvenes, así somos los 5, 2009, luego en 2015. Nos reunimos en persona 4 veces o 3 veces al año en España. O sea, íbamos por 2 semanas enteras y trabajamos. Yo siempre decía, ustedes pongan sus celulares, apáganos o déjanos en sus cuartos porque vamos a trabajar de sol a sol. Y eso fue así, y así se podía avanzar. A veces es bueno trabajar en línea, pero a veces hay que estar en persona, frente a frente, porque así también el compañerismo, la confraternidad, no se comparte eso en línea. Es mucho mejor estar en persona, así que yo, como coordinador del grupo, yo decía, es importante que nos veamos por lo menos 2 veces al año, y así lo hacíamos. Costó bastante porque había que tomar vuelo a España, pero valió la pena porque eso nos mantuvo como un equipo, eso nos mantuvo como un grupo unido, y la armonía, gracias al Señor, porque muchos equipos de traducción bíblica hay problemas y se desparcen o se pelean
No, nosotros no decir que nunca había desacuerdo, claro, había veces cuando no había acuerdo, pero yo siempre decía, no vamos a terminar la reunión hoy hasta que podamos estar de acuerdo, aunque sea de acuerdo a estar en desacuerdo, pero hay que estar en armonía. Eso fue mi trabajo, de mantener la armonía del grupo con la ayuda del Señor, por supuesto, porque Él nos mantuvo como hermanos y somos grandes amigos y hermanos hasta la fecha. Eso fue en 2015 y creo que eso fue el año pasado, cuando terminamos el proyecto en Barcelona el año pasado, en diciembre de 2022. Eso fue cuando por fin terminamos el trabajo. Y como siempre decimos, cuando se concluya esta revisión, debemos dar la gloria solamente al Señor, porque también con sola escritura sólida de gloria, que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Gracias. Ahora yo quisiera contestar las preguntas, porque seguramente hay preguntas. ¿Por qué una nueva Biblia? ¿Y por qué preguntas estamos para conocer, hermano? ¿Cuál fue la cita bíblica que les costó más trabajo en la traducción? No creo que había una cita, pero un libro de la Biblia sería o Esther o Daniel. Daniel y también Ezequiel. Creo que la parte más difícil fue ese carro que Ezequiel ve, ese aparato que describirlo es algo imposible. Es algo, nos ha costado meses en averiguar, porque a veces parte de esas palabras también están en arameo. O sea, todo ese aparato que Ezequiel ve en la visión, no sé si ustedes recuerdan, esta parte principal de los primeros capítulos de Ezequiel se habla sobre un carro con 4 ruedas y todas las dimensiones de ese carro fue algo muy difícil. Sí, hasta lo que sabía en hebreo bien, tuvimos que consultar a otros traductores, pero también el libro de Esther tenía bastantes dificultades porque también es mayormente traducido del arameo, que es muy distinto a hebreo. Pero sí, creo que Daniel fue el más costoso, Daniel y Ezequiel. Gracias por la pregunta. Sí, hermano, una pregunta. Me doy cuenta que no tiene subtítulos los pasajes. ¿Hay alguna razón para...? Claro, sí, porque son bien subjetivos. Los que ponen esos títulos ponen a su manera. O sea, ya he visto títulos en la Reina Valera 60 que algunos son muy buenos, pero otros son muy, dicen, por ejemplo, el Salmo dice, un Salmo sobre Cristo. Y el Salmo, claro, el Salmo puede ser mesiánico, pero eso ya estamos entrando en lo que es interpretación. No está en la Biblia, esos títulos no son inspirados. Es algo, yo creo que tenemos algunas Biblias donde se pone encima algunos títulos, pero nunca por cada capítulo, porque esos son bastante subjetivos. Eso quiere decir que entra en lo que es la interpretación y no solamente la traducción. Nosotros creemos que Dios es el que enseña lo que sirve un pasaje. Y a veces, no muchos, pero a veces sus títulos, yo digo, wow, han movido mucho porque si usted se da cuenta, la 60 tendrá un título, la Biblia de Dios habló y tendrá otro título, que tiene otra idea. Si cada cual ve que el pasaje dice eso o otro, nosotros decimos, deje que el Señor, con su Espíritu, Él enseñe lo que significa el pasaje. Esa es la respuesta. Gracias. Más prisión. Entonces la Biblia que publicaron en el 2016 es la misma que publicaron en el 23 añadiendo el Antiguo Testamento. Sí, eso fue el Nuevo Testamento y luego es el mismo Nuevo Testamento que ya hemos añadido al Antiguo Testamento. Pero no hicieron una del puro Antiguo Testamento revisado, como sí. El otro que nada más está a la mitad. O sea, que No, sí. Hemos publicado el Nuevo Testamento aparte porque hay organizaciones como los Gideones que quieren solamente el Nuevo Testamento. Estamos negociando con ellos, están interesados en nuestro proyecto porque siempre buscan una Biblia que sea muy fiel. Hemos viajado a los Gideones varias veces, pero a ellos no les interesa el Antiguo Testamento. No les interesa solamente el Nuevo Testamento, los Salmos y Proverbios. Por eso muchos que hacen el trabajo de evangelización usan el Nuevo Testamento, no sé por qué. Nosotros creemos que no se puede divorciar el Antiguo con el Nuevo. Todo es la Biblia, no hay una parte más importante. Más bien hicimos el Nuevo Testamento como un adelanto del trabajo, porque había mucha gente esperando para cuándo. Dijimos, es mejor imprimir el Nuevo Testamento para que puedan tener algo
en mano y verlo y comparar, pero ya por fin tenemos la Biblia y creo que ya no vamos a imprimir los Nuevos Testamentos, ya solamente imprimimos la Biblia, porque somos muy fuertes en eso, que no se puede separar los dos testamentos, como algunos ni usan el Antiguo Testamento, pero está lleno de Cristo. ¿Más preguntas? Sí. ¿En cuál de todos los libros, al momento de traducirlos, notaron que hay mayor errancia en cuanto a la traducción del original al español? Yo creo que eso teníamos en el libro de Hebreos, el epístola de los Hebreos, porque recuerdo que Reina, él había traducido del latín, Valera lo cambió y lo tradujo del griego, pero todavía había palabras. El libro de Hebreos es muy difícil, tiene algunos términos bastante, y donde había, o sea, hay palabras que pueden traducirse de diversas maneras. Creo que el libro de Hebreos había, no diría errores, pero lugares donde se había que cambiar o mejorar. Si por ejemplo leo esta y la de Reina Valera 1960, voy a hallar mucha distinción. Ah, ok, usted refiere a otras Biblias. Pero como es la que más se utiliza actualmente, tengo entendido, va a No, haber mucha o sea, yo digo que esta Biblia es comparable con la Biblia de Reina Valera 60, pero tiene como base el texto recibido, si usted va a encontrar más diferencias en el Nuevo Testamento con esta Biblia y las otras Biblias, porque hemos vuelto a lo que usaban Reina Valera, el mismo texto griego que ellos usaban, no el texto de 1864 que encontraron en el Vaticano. ¿Sí? Pero yo siempre digo que las diferencias se encuentran más que todo en lugares que refieren a Cristo, como el Mesías. Por ejemplo, estoy pensando en otros ejemplos. Tenemos listas de ejemplos que usted puede encontrar en nuestro sitio web, que es Sociedad Bíblica Trinitaria.org. Tenemos Sociedad Bíblica Trinitaria.org. Hay listas, hay muestras de comparaciones con otras Biblias. Por ejemplo, con la Biblia de las Américas, que es otra Biblia, es una buena Biblia. Siempre decimos una buena traducción de un texto que no es de los mejores, es de texto crítico, pero es una traducción que está hecho fielmente palabra por palabra, igual como nosotros, equivalencia formal. Usted ve la NBI, por ejemplo, esas son ideas. Yo tengo toda una presentación sobre NBI. Por ejemplo, en Proverbios trataron de la NBI es más que todo una paráfrasis, tratan de traducir las ideas y es más como si dijeran así es lo que quiso decir Dios, porque donde dice algunas cosas lo han cambiado bastante. Esos estudios están en nuestro sitio web para comparar. Sería bueno que lo busques, porque ahí indica cuáles son las diferencias. Y vamos a estar publicando también una comparación con la Reina Valera 1960, no para atacar, no para criticar las 60, solo para destacar las diferencias. Nunca queremos hablar mal sobre otra Biblia. No, Dios puede usar cualquier Biblia para salvar a una persona. Cualquier Biblia, porque si tiene el mensaje de la salvación, ahí está. Pero tratamos de destacar las diferencias. ¿Y por qué? Porque hemos usado esta lectura y no otra lectura. Espero que haya contestado la pregunta. Sí, ma. ¿Por qué revisar la Reina Valera y no la de las Américas o la nueva versión? Porque en primer lugar, la Biblia de las Américas es propiedad de la Lockman Foundation, es bajo copyright, o sea, hay derecho de autor, no se puede revisar una Biblia que no está en dominio público. Igual la NBI, la Zondervan es dueño de esa Biblia, solamente ellos pueden cambiar esa Biblia. Tuvimos que escoger una Reina Valera porque la Reina Valera es de dominio público, o sea, cualquier puede agarrar. Por eso la Gómez, la Purificada, todos han usado la misma Reina Valera 1909 porque la 60 es bajo copyright, no se puede tocar. No, más bien es un crimen revisar una obra que es propiedad de otra persona, otra sociedad. Es una buena pregunta. Yo sé que les tomó años poder revisar esta Biblia. ¿Alguna vez han hecho una Biblia de estudio? Sí, nosotros consultamos Biblias de estudio, pero no publicamos Biblias de estudio nunca, porque
es otra política de la sociedad bíblica trinitaria. Tenemos casi 200 años de vivencia, de existencia, y siempre han dicho que las Biblias de estudio son buenas, pero es mejor tener las notas aparte, porque muy pronto comparamos las notas y tenemos al mismo nivel las palabras de hombres y las palabras de Dios. Preferimos que sea la Biblia y las notas aparte. Yo personalmente trabajé con la Biblia de reformada, herencia reformada. Yo trabajé con esas notas, pero sería nuestra preferencia que tuvieran las notas aparte, la Biblia como un tomo y las notas como otro tomo, porque si no pronto miro las palabras de hombres como igual como la Biblia. Tomamos muy en serio que esta palabra divina es la única palabra que es inspirada, que viene, es el aliento de Dios, y todo lo demás es subordinado a lo que es esta. Pero gracias por la pregunta. Yo también tengo en mi casa muchas Biblias de estudio que uso para mis estudios, pero para publicar la sociedad, el SBT nunca hace Biblias de estudio. Pero hay buenas Biblias de estudio, sí. De la Biblia Pechita, ¿qué tan recomendable es para ustedes? Hoy en día muchos están hablando sobre la Biblia Pechita. O sea, es súper el Antiguo Testamento y creo que tiene algunas cosas buenas, pero no hay mucha diferencia en la Biblia Peshita y lo que es la masorética, la Biblia en el hebreo. Hoy en día muchos están hablando sobre la Peshita y no sé, o sea, no sé por qué lo ponen tan, porque no es más fiel, no creo que sea más fiel. Claro, hay diferencias, pero no creo que los Peshitas fueron los que fueron dadas, o sea, eso fue algo que fue posterior a lo que fue la inspiración del Antiguo Testamento. Sí, muchos hoy hablan sobre la Biblia Peshita. Voy a estar, ya que terminé ese proyecto, voy a estar investigando más sobre la Biblia Peshita. Usted tiene la Biblia Peshita porque algunos estudian de eso. Por el Logos uno puede encontrar los programas bíblicos de Biblia Peshita. Es una Biblia de siriaco, o sea, fue de Asiria, los Peshitas. Sí, hermano. Ahorita que menciona la Biblia de las Américas, como que está siendo muy popular la Biblia de las Américas. Sí. Pero, por ejemplo, Mateo 20:16, cuando dice así los últimos serán primeros y los primeros últimos, Reina Valera tiene también la siguiente parte que dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y la Biblia de las Américas omite esa frase. La Biblia de las Américas usa otro texto griego. Usa un texto griego que es distinto al texto griego que usaban todos los reformadores. Todos usaban un texto recibido y cada uno fue igual en su lectura, pero el texto crítico salió después, en el año 1881, exactamente. Y la Biblia de las Américas usa ese texto crítico, se llama texto crítico. Hay otros versículos también que la última parte de Marcos, creo que los últimos versículos de Marcos 16 lo ponen en corchete y dice los mejores manuscritos no tienen eso. Eso es, no, porque los padres de la iglesia en los primeros y dos siglos, Ireneo citó eso de Marcos 16, ¿cómo puede ser? Pero algunos quieren negar su existencia. La Biblia de las Américas es netamente traducida del texto crítico. Sí. Y si le ponen así, esto no viene, los sí. Pero lo curioso es que los mantienen en la Biblia. Si crearan fielmente que no es parte de la Biblia, ¿por qué la mantienen? Igual dicen sobre la mujer samaritana, dice que vino Jesús, subió a la tierra y no la condenó. Todos se acuerdan, digo que el que se sin cubre que tira la primera piedra. Toda esa parte se llama la mujer adúltera, no está, según ellos, en los mejores manuscritos, pero la mantienen. Si no están en los manuscritos, ¿por qué la mantienen? Porque saben que todos quieren ver cuántos no han sido consolados por ese pasaje. Se la mantienen, no son fieles a sus principios, yo diría. Si no creen que estuviera, ¿por qué la mantienen? Lo mentirían completamente. Sí. Porque poner corchetes solo nos siembran duda. Y uno dice, bueno, al final, ¿cuál es la verdad? Sí, entonces, yo creo que como todos somos frutos de la reforma protestante, aunque no seamos todos reformados,
pero todos somos protestantes, y los de la Reforma usaban todos de la misma familia de textos. Es solo últimamente, en los últimos siglo y medio, que han usado otros textos. Y es para mí lamentable, aunque sigo diciendo que no digo que el Señor no pueda usar una Biblia, claro, el Señor bendice esa parte y que sea bendecida. La Biblia de América se está ganando mucho más que todo en las iglesias bautistas reformadas. Eso yo he visto porque, yo sé porque en inglés usan la New American Standard Version, New American Standard Bible, y en la versión en inglés, en español de la NASB es la Biblia de Américas, es la misma Lockman Foundation en California, y o sea, lo que hacen en inglés quieren hacer en español. Y hay ciertas personas que promueven mucho la Biblia de Américas. Lo que no me gusta de esa Biblia es que cambia Jehová a Señor. Y Reina Valera explicaron en el principio por qué usaban la palabra Jehová. Hay todo un prefacio que explica por qué mantuvieron la palabra Jehová por el tetragrámaton, que son las 4 consonantes, pero la Biblia de Américas cambia como la Biblia en inglés, que tiene Lord, Señor. Sí, ese fue un cambio que me llamó la atención. O sea, la palabra, hay palabra para Señor, pero la pusieron como Señor en vez de Jehová. No es para criticar, es solo una observación.